Y ahora sí, Michael Bru con nosotros para hablar de los diferentes temas de la economía local. ¿Cómo estás, Michael? ¿Qué tal? ¿Me oís ahora, Santiago? Te deseo muy buenas tardes. Buenas tardes, ahora te escucho perfectamente. Bueno, tenemos varios temas Ok. de difícil discusión, ¿no? La macroeconomía de la Argentina, si la macroeconomía puede marcar la micro sin deteriorar a la microeconomía, algo que se viene hablando mucho. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Qué pasa con el cepo y qué pasa con la inflación? Todo tuyo, Michael. Bueno, empecemos por la primera pregunta, porque si no todos juntos no se puede contestar. Dale. No, es que tenemos que entender de que la obligación de un gobierno que está administrando al Estado es dar las condiciones macroeconómicas necesarias para que la micro despegue. Después la micro es un problema de nosotros, pero si no tenemos las condiciones dadas para que esto ocurra, la micro no va a despegar nunca. Es casi elemental en macroeconomía y lo que traslada a micro. Es un problema de los particulares, la micro, pero vos tenés que tener las herramientas. Por ejemplo, el cepo es un impedimento, por ejemplo, la inflación es un impedimento, por ejemplo, los pasivos remunerados del Banco Central son un impedimento. Bueno, podemos hablar de todo eso, todo lo que quieras, pero te estoy diciendo que esos son impedimentos que no dejan que podamos mejorar la micro los que queremos intervenir en la micro. Es que la microeconomía, porque para que no suene rimbombante, porque a mí me gusta dar ejemplos Sí, claro, por muy supuesto. exagerados, para que se entienda, muy exagerados. La microeconomía somos los 47 millones que estamos acá adentro. Eso somos. ¿Y cómo estamos? ¿Y cómo está la situación económica, de salud, de educación? Esos somos este, los que somos la microeconomía. Es tan sencillo como eso. Claro, a veces pasa que el orden de la macro deteriora parte de la micro que ya venía funcionando. Esto es porque va a dejar de funcionar de esa manera o porque tiene que funcionar cuando arranque todo el conjunto de la microeconomía. No, mira, acá hay un cambio de política macroeconómica de 180 grados. Estábamos, no voy a adjetivar, pero estábamos con un gobierno anterior que buscaba un rumbo y tenemos un gobierno actual que puede o no gustarte, eso depende del gusto de cada uno, que busca un rumbo exactamente contrario. Y todo ese cambio produce ¿cómo podría decirlo? Un lío, un desbarajuste eh, en la gente, no entiende bien qué está pasando. Obviamente la gente no se quería quedar con lo anterior porque si no, no hubiera ganado el presidente que ganó. Ahora, hay dos temas que son centrales y si me permitís los explico muy Por brevemente. supuesto. El primero es que hay que liberar los mercados, o sea, hay que eliminar el cepo para que puedan entrar inversiones, se puede importar, se puede exportar. Pero para eso hace falta, primero, que no haya pasivos remunerados en central. ¿Y eso qué quiere decir para que lo entienda todo el mundo? Que durante un montón de tiempo los bancos agarraban una ventanilla de los plazos fijos, se daban vuelta, iban al Banco Central, lo colocaban en lo que en aquella época eran LELIC y ahora son pases, y tenían una remuneración lo que se llama positiva, o sea, arriba de la inflación. O sea, ganaron mucho dinero. Ahora todos esos pasivos del Banco Central se han reducido, llegaron a ser el 40%, PBI ahora es el 8%, quedó una parte que la tienen que terminar de limpiar, porque con esa condición y mejorando las reservas, el cepo no tiene sentido, pero eliminarlo antes o hacer la conferencia que se hizo el viernes, de la cual soy totalmente crítico, no Ujú. por el contenido, sino porque no hace falta hacer una conferencia, porque confunde. Decir de que ahora empieza la segunda etapa para eliminar el cepo, si vos no sos un experto en la materia, ¿qué vas a pensar primero que nada? Que va a haber devaluación. Y la devaluación en realidad no arregla nada, porque los que quieren devaluar hoy el 10% o el 15% o el 20% o lo que quieran devaluar, dentro de primero se va a trasladar a precios. Y después dentro de 2 meses van a querer valorar lo mismo. Esta historia tiene 70, 80 años, 90 años en Argentina, ¿no? Desde la creación de Central, que fue en el 35. Bueno,
No tiene sentido la devaluación, porque no ganas nada. ¿Cuándo vamos a saber cuánto vale el dólar? Lo vamos a saber cuando el mercado esté libre, porque lo fija el mercado el valor del dólar. Cuando asumió el nuevo gobierno y Caputo puso una devaluación del 188% y este crawling peg, o sea, este ajuste para que la gente lo entienda bien del 2% mensual, puso un número tentativo. Él tampoco sabe cuánto vale el dólar, porque si no sería un dios supremo y no lo es. Puso un dólar aproximado. Obviamente, los exportadores hacen fuerza para que devalúen y se beneficien. Los importadores hacen fuerza para que no se devalúe. Ahora, el dólar realmente, el que puso Caputo, él sabe bien, lo tiene a mano, lo tiene muy claro, porque es un eximio trader financiero, eximio, como trader financiero es eximio. Y reconocido en el mundo, no porque lo reconozca yo. Claro, lo que pasa es Pero, que el trader financiero opera un activo contra otro activo. La gran pregunta que se hace mucha gente es, ajá, en la hoja del Banco Central hay una serie de pasivos, pero también tenés una espada de Damocles que son los puts. Si no llegás a un eh, acuerdo correcto con los bancos, y esto no es ni más ni menos, puede llegar a ser una deuda mucho más grande de que lo que registra en realidad el balance. La gran pregunta es este acuerdo y esta forma tan sencilla de decir, bueno, vamos a eliminar estos pasivos. Cuando uno tiene que eliminar una deuda, tiene que sentarse a renegociar cuánto te voy a pagar, y si yo te dije que te iba a pagar 1.000, te tengo que pagar 1.000. Si voy a entrar a una quita, ¿por qué te lo digo, Michael, esto? Porque varios economistas que representan de alguna manera las ideas del oficialismo planteaban que eran los bancos quienes habían generado esta distorsión y esta corrida en cuanto al tipo de cambio de cara a presionar esta situación con los puts. bueno, te comento. En el último semestre del año pasado se emitieron bonos para inmovilizar una gran cantidad de emisión. Y entendamos bien que emisión es emisión e impresión es impresión, ¿no? Porque hasta algunos economistas a veces lo confunden. Bueno, hubo una gran cantidad de emisión por motivos políticos, no políticos, yo en ese tema no me voy a meter, pero hubo. Y a esos se les dio, para que no quedaran como pasivos, se tuviera que seguirse emitiendo y demás, la opción de put, o sea que se transformen otra vez en pases, porque al final eran todos pases, ya no quedaba más la ley que 28 días, se le dio ese put. Ok. Respondiendo a tu pregunta clara, rápidamente y directamente, no, Argentina tiene un pasivo que es el más grave de todos y que es el tiempo. Cuando la gente dice se aumenta la deuda, y está bien, si yo fuera Argentina, una figura como así metafórica, si yo fuera el país, cambiaría la deuda por una deuda mucho mayor, un poco mayor, y si me dieran plazo, me dieran un plazo para pagar, porque Argentina hoy estará debiendo 440.000, 450.000, depende del tipo de cambio que tomes, millones de dólares. Yo realmente sí, me dan 4 años de tiempo, estamos hablando de un tema ficticio, pero eso son los ejemplos groseros que yo pongo para que la gente entienda. Si me dieran 4 años de gracia para no pagar nada y me ponen la deuda en 550 millones, yo firmo, digo, ¿dónde hay que firmar? Porque Argentina puede pagar eso y mucho más. El problema es el tiempo. Ahora, Caputo, en la primera licitación, allá por diciembre, también dio unos bonos, ahora ya con puts. Pero los puts además tienen un problema grave, por eso sacarlos, y no están impulsados por los bancos. A ver, Claro, los puts recordemos, son... a ver, Michael, también recordemos que Caputo emitió bonos a F18 a un precio de 20 que eran dólar link y terminaron pagándose 80. Digo, Sí, cuidado con cuando hablamos de traders, porque el trader no pierde nunca, y de hecho hubo un escándalo muy grande cuando se le sacó 1,40 al dólar futuro, porque claro, el trader era seguro, o cuando se compraban ONs en pesos esperando una devolución en dólares cuando el dólar ya tenía
una diferencia, una brecha entre el oficial y el informal. Digo, como parte Sí. del mercado, esos puts no son comprados de forma ingenua, como tampoco son comprados de forma ingenua en los credit default swap, como tampoco se ejercieron los puts por parte de uno de los bancos de forma ingenua, inflando el activo el día anterior. Por eso digo, ¿cuál va a ser la transparencia de esta salida de los puts del Banco Central al Tesoro? Es que el grave problema, lo que vos decís, de cierta forma, estamos perdiendo dinero, porque para que los bancos aceptaran estos bonos hubo que venderlos a un valor vil. Y bueno, y por todas las medidas que se tomaron, valga la contradicción, que mejoraron la macroeconomía y la están mejorando, los bonos levantaron de valor. Pero quiero hacer hincapié en un tema. Los puts son al estilo americano, o sea, hay dos tipos de opciones, put o call, en este caso put, que son opciones de venta para que te vuelvan a pasar a pasivo remunerado del Banco Central, que es americano, o sea, lo puedes ejercer en el momento que vos quieras. Los que colocó Caputo los hizo bajo el sistema europeo, o sea, lo puedes ejercer un día antes de que venzan. Claro. Entonces, el problema es ese. Ahora, si vos me decís que tenés que vender un montón de bonos, como los primeros, porque después ya no hubo tanta diferencia, ¿no? A un precio vil, y sí, es el precio que tenés que pagar por empezar a limpiar el Banco Central. Bueno, Porque, ese es el punto, Michael, porque también recordemos que los bancos son los mayores tenedores de deuda pública argentina. Además de esto que estamos hablando de deuda cuasi fiscal, estamos hablando de que bonos AL30, GD30 y otro tipo de bonos también son tenedores, y si salen todos a vender, te generan una baja considerable de esos bonos bueno, y un deterioro importante en la economía. no, sin duda. Ahora, yo creo que la subida del dólar de estos últimos, ahora hoy está menguando, poco, pero está menguando, Sí, hoy no hay es referencia producto de la... ¿Perdón? hoy no hay referencia porque es feriado en los Estados Unidos. Claro, hay no referencias, pero bueno, no tiene nada que ver, porque el dólar peso es una cosa más local. Si me dijera el valor de los bonos, estoy de acuerdo con vos, pero el dólar peso me parece que no. Pero, claro, no se pueden transar con los bonos de allá y qué sé yo. Pero de cualquier manera, yo creo que la corrida fue impulsada por ciertos bancos, no todos, porque el gobierno cometió un error, pero garrafal. Esa conferencia de prensa que se dio el viernes entre Caputo y Bausili, desde el punto de vista política económica, es aberrante haberla dado, porque lo que infundió fue miedo. Y yo no estoy en contra de lo que quieren hacer, Claro. porque el grave problema que tenemos es que no tenemos que dejar la posibilidad de que se emita dinero espurio. Y hasta ahora no se emitió, pese al comentario de muchos economistas muy afamados. Ahí Porque, claro, para cerrar, Michael, te pregunto en esto, ¿no? Cuando hablamos de libre mercado y de traders, y la pregunta es, ¿se sancionó a un banco por varias operaciones sospechosas del día anterior para ejercer un put al día siguiente? ¿Hay sí, libre mercado ahí o hay manipulación de precio? Porque para el no, banco hay libre mercado. Yo te puedo demostrar que tengo no, un cliente que me mandó a comprar estos bonos. ¿no? Si la sanción fue por esa manera y que el banco puede demostrar que tiene un cliente que le mandó a hacer una operación cualquiera de compra o de venta, o desprenderse de unos bonos, o ejercer los puts, o lo que sea, está mal la sanción. No, eso no es libre mercado. Lo que pasa es que hay que entender también, y eso lo quiero dejar bastante claro, porque también están hablando de que la emisión aumentó un montón de veces. En realidad no se emitió un centavo espurio en este plazo, porque otra vez, cuando se emite contrademanda, mi ley lo llama demanda agregada, se llama demanda, ¿viste? Eso no genera emisión, porque si no, una economía como la nuestra tendría que tener la misma base monetaria que los Estados Unidos. Y a medida que uno crece, que el país crece, la base monetaria se tiene que expandir, porque si no, no alcanza Claro. el M1 o la base monetaria. Pero voy a la respuesta tuya. Si pasó eso y el banco pudo demostrar eso y aún así lo percibieron, está absolutamente mal. Está absolutamente mal.
absolutamente mal. Bueno, creo que Ah, parte de apercibir a ese banco es lo que vos también estás planteando, que algunos bancos generaron estos movimientos de cara a que seguramente no les están cubriendo las expectativas que tienen respecto a los put que tienen, que es una posibilidad de ejercer hoy, con un día hoy, antes, todo este porque son dinero. americanas, Claro, hoy. todo ese dinero que por supuesto que no está ni existe ni va a existir. Esto es como que todos los ahorristas vayan a un banco, va a ser difícil. Michael, vamos a seguir charlando de esto seguramente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, que sigas muy bien. Un gran abrazo, Michael Bru, máster en economía, hablando un poco de todo, sobre todo de lo que tiene que ver con los pasivos remunerados del Banco Central, del dólar, de la inflación y de la macroeconomía argentina. Quédate que tenemos más información.